Estamos en el Valle del Loira o de la Loire y estamos en uno de los castillos más bonitos, no del Valle, de toda Francia y probablemente del mundo, que es Senonceau. Pero claro, la historia de Senonceau, que se convirtió en un castillo espectacular encima del río, algo que lo hace único por completo, bueno, pues empieza antes. Estamos en el siglo XV y en ese momento ya hay un castillo aquí. Un castillo que ocupa esta esplanada cuadrada en la que estamos ahora. Está rodeada por un canal y aquí está el castillo de los Marques. Entonces, ¿qué pasa? Era un castillo medieval, una especie medieval completamente, que tenía 4 torres como esta, una en cada esquina. Y allí delante, como había una roca justo encima del agua, la aprovecharon para hacer una plataforma y colocar un molino, porque como eran agricultores, pues así molían su propio grano, y ya está. Total, que los Marques no solamente traicionaron al rey de Francia, porque en la guerra de los 100 años se aliaron con los ingleses y los borgoñones, sino que además hicieron una gestión financiera un poco pésima. Así que al final tenían tantas deudas que no les quedó otro remedio que vender el castillo. ¿Y a quién se lo vendieron? Bueno, pues estamos a principios del siglo XVI, Francisco I, el rey de Francia, está en plena campaña para conquistar el ducado de Milán, ha vencido en la batalla de Marignano. Y uno de los que le acompañan en Marignano es Tomás Boyer. Él ya era general de finanzas de Normandía, pero además de eso lo va a hacer recaudador de impuestos del ducado. ¿Os imagináis la fortuna que gana este hombre con aquello? Bien y mal, quiero decir, o sea, legal e ilegalmente, un poco de todo, ¿eh? Pero de momento Francisco I hace la vista gorda. Entonces, Tomás Boyer y su mujer Catherine Brisonnet van a comprar este lugar. Compran el castillo de los Marques y lo tiran, no todo, ¿eh? Dejan la torre por una razón, porque esa torre medieval era como un marchamo de antigüedad, era como poner una etiqueta de, oye, venimos de aquí, una cosa prestigiosa, con lo cual la dejan, pero no les sirve como estaba. ¿Queréis ver lo que hace? Porque al fin y al cabo el señor Tomás Boyer había visto en Italia todas aquellas novedades del Renacimiento y les va a introducir para empezar en la torre, porque van a hacer un castillo en condiciones, pero de momento en algún lado hay que vivir. Entonces, venid, vamos a ver el otro lado de la torre y vemos cómo está. ¿Qué os parece? ¿Estas ventanas dan sensación de una fortaleza? Para nada. Si tenemos una fortaleza no vamos a abrir huecos por todas partes. Pues es que ya no lo era otra cosa. Entonces, simplemente era un elemento que indicaba pues la antigüedad y ya está. Pero ellos siguen con las obras. Donde había estado el molino, van a hacer su castillo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos aquí? Mirad. Cuando uno lo mira, todo es novedoso, absolutamente todo. Nada que ver entre esto y un castillo medieval. Aquí tenemos todo el lenguaje del Renacimiento para empezar en un elemento clave, y es el orden. Todo está ordenado, es simétrico, está organizado. Mirad la fachada, ¿veis que hay un eje en la fachada perfectamente marcado? Bueno, pues si entráramos por la puerta ahora mismo, veríamos un eje que atraviesa la casa de punta a punta, y alrededor de eso se organizan las habitaciones. Y además hay una escalera que ya no es una escalera de caracol, es una escalera tramo a tramo, rampa a rampa, que es como la llaman, perfectamente abierta al río, luminosa, otra cosa completamente nueva también. Tenemos esto, pero ¿qué ocurre? Pues que Tomás Boyer había hecho muchos ensayos y Francisco I llega un momento en que necesita dinero para las cajas del Estado y dice, bueno, habrá que hacer una investigación. Hace una investigación, descubre que tiene un montón de deudas y que hay que pagarlas. Era muerto, pero su hijo no las puede pagar, con lo cual el castillo pasa a la corona. Se lo queda Francisco I, pero no le hace mucho caso, ¿vale? Tomás Boyer y Catherine Brisonnet hicieron una capilla, que esta que veis aquí, con este aspecto gótico, para que quedara claro que era la capilla, aprovechando uno de los tajamares del puente. Y encima del otro, veis que también hay un espacio que sobresale, y eso sería con el tiempo el despacho de Catalina de Medici, pero ahora llegaremos a ella. Lo que me importa. Veis que aquel primer castillo de Tomás Boyer y Catherine Brisonnet ocupaba solamente el espacio de lo que había sido el molino, o sea, la parte que tenemos más aquí a la derecha. ¿Veis ese arco que dejaron por debajo? Eso tiene una función clara, ¿eh? Porque es que ahí abajo están las cocinas. Entonces, claro, los proveedores, ¿cómo llegaban a las cocinas? Pues por el agua. Entonces, directamente a una puerta que se abre a esa parte, pues entregaban todo lo que tuvieran que entregar. ¿Qué ocurre? Tomás Boyer y Catherine Brisonnet, ya hemos dicho que les pillan con el carrito del helado, tienen que pagar sus deudas, su hijo tiene que pagar sus deudas, no puede hacerlo, el castillo pasa a la corona y después de eso, pues muere Francisco I. Muere Francisco I, le sucede su hijo Enrique II, que es uno de los dos que habían estado prisioneros como rehenes en Madrid, después de que Carlos V hiciera prisionero a su padre en la batalla de Pavía y luego lo liberara, lo intercambiara por ellos. Enrique II tiene un amante, que es Diana de Poitiers. Está casado con Catalina de Medici, pero quiere profundamente a Diana de Poitiers, 20 años mayor que él. Diana se va a convertir en la propietaria del castillo, y una de las cosas que va a hacer, ella quiere ampliar los jardines en la otra orilla, entonces para poder acceder allí va a construir un puente. De momento solo el puente, ¿eh? Los arcos y los pies que hay abajo, ¿vale?
Muere Enrique II, muere en circunstancias dramáticas, de verdad. Pero el caso es que muere, deja viuda a Catalina de Medici y deja sola a Diana de Poitiers. Catalina se va a vengar, despacio, con frialdad, pero se va a vengar. Va a echar a Diana de Poitiers de Senonceau. Se lo va a intercambiar por otro castillo, que es Somont-Siglois, pero Diana no le va a hacer mucho caso, prácticamente no va a ir allí. Se lo va a quedar, pero prácticamente no va a ir. Ya tenía otro que era Annette, entonces allí sí que pasará tiempo, pero en Somont no. Entonces, Catalina de Medici a partir de ese momento utiliza Senonceau, va a ser el centro de la corte durante mucho tiempo y una de las cosas que va a hacer es, encima del puente de Diana de Poitiers, va a construir 2 pisos de galerías, que en realidad son un gran salón de baile, magnífico. Ella quiso hacer al otro lado, en la orilla de enfrente, un salón oval para ampliar aquello, pero al final eso no se realizó, se quedó como estaba. Y el castillo más o menos se quedó como era en época de Catalina de Medici. Luego tendría otras propietarias y de ellas vamos a hablar ahora. La primera, Luisa de Lorena. ¿Y quién era esta mujer? Bueno, pues fue reina de Francia. Cuando Catalina de Medici murió, le sucedieron 3 hijos suyos, Francisco II, Carlos IX y Enrique III. Ninguno de los 3 aseguró la sucesión. ¿Cómo murió Enrique III, que es el último y el que nos interesa? Bueno, pues esto sucedió en el contexto de las guerras de religión. ¿Y qué pasó? Pues que un fraile dominico le asesinó. Tal cual. Parece que le mandó un último mensaje a su mujer, Luisa de Lorena, que en aquel momento estaba en Senonceau, y le decía, reza por mí y quédate donde estés. Y ella se quedó, pasó toda su viudez en Senonceau. ¿Qué hizo? Bueno, pues lo que hizo fue llamar a una comunidad de monjas que instaló en el castillo junto a la capilla, y allí acondicionó una habitación. Acondicionó una habitación decorada de luto, por decirlo de alguna manera. Claro, como el color del luto de la reina será el blanco, pues esa habitación es negra y blanca. En este momento se puede ver no en su lugar original, se reconstruyó en la planta alta. Saltamos al siglo XVII y nos vamos al XVIII. En ese momento, un matrimonio, los Dupin, compran Senonceau. Él es banquero, tiene una fortuna importantísima y es una mujer extraordinariamente culta. Ella ha organizado salones literarios en París y lo va a hacer también en Senonceau. Aquí va a acudir gente tan importante como Guizot, que se enamora de ella. No habrá nada entre los dos, pero Guizot será el tutor de sus hijos. Madame Dupin será la que salve el castillo, porque cuando estalla la revolución, ella tiene ya más de 80 años, con la ayuda del cura de Senonceau, va a frenar a los revolucionarios. Les va a frenar convenciéndoles de que eso no es un castillo real, que es un castillo privado. De hecho, reúnen documentación para demostrárselo. Queman más de 70 retratos de reyes y reinas, haciendo una especie de auto de fe para convencerles del todo. Y no solo eso, sino que convierte la capilla en una leñera para que no la destruyan. Salva Senonceau. Nos vamos al siglo XIX, y en el siglo XIX aparece Margarita Peluche, que formaba parte de una familia de la alta burguesía. Ella tiene mucho dinero y lo va a gastar en volver a darle a Senonceau la imagen que tenía en época de Diana de Poitiers. Su idea es enterrarse en la capilla, de hecho hace una cripta, pero nunca lo logrará, por una razón, porque un hermano suyo, que era diputado, se casa con la hija del presidente del gobierno y organiza un chanchullo, y le piñan con las manos en la masa. De hecho, vende la Legión de Honor, la más alta condecoración francesa. Ya digo, le pillan y Marguerite Peluche se arruina a consecuencia de aquello. Los últimos propietarios, que lo siguen siendo todavía, son los chocolateros Menier. Van a hacer algo importantísimo. Tanto durante la Primera como durante la Segunda Guerra Mundial, el castillo va a tener un protagonismo fundamental. Durante la Primera Guerra Mundial se va a convertir en un hospital. Las galerías que había hecho Catalina de Medici se van a llenar de camas. Bueno, más de 2.500 enfermos se van a atender aquí. Y no solo eso, sino que además pasan aquí la convalecencia y se cuenta que en las ventanas de las galerías se sentaban a pescar en el río. Bueno, pues esto ocurre durante la Primera Guerra Mundial. Durante la Segunda, la situación es mucho más complicada, porque estamos en plena línea de demarcación. De hecho, el castillo, el puente, es uno de los lugares para pasar a la Francia libre. Los Menier van a apoyar esto a pesar de la ocupación nazi y bueno, van a lograr que pase mucha gente, que se salve y que empiece una vida nueva. Sabemos que los nazis por la noche lanzaban granadas indiscriminadamente, no había luz, y al día siguiente pues aparecían cadáveres en los bosques de los alrededores del castillo de gente que había intentado pasar. Hoy los Menier siguen siendo los propietarios y lo siguen explotando extraordinariamente. El castillo está en unas condiciones maravillosas y merece muchísimo la pena verlo. Siempre hay propuestas, visitas diurnas, nocturnas, todo tipo de cosas. Entonces es un lugar absolutamente extraordinario. Hoy el castillo privado más visitado de Francia.